fortalecernos en el Señor y bueno, y darnos tanta fuerza ese saber esa verdad, ¿no? Y veíamos en la palabra del Señor. En el día de hoy, el ánimo está en cuanto yo lo he sacado de la misma palabra y es iglesia, habla y no calles. Anímate, iglesia, y habla y no calles, ¿no? Esa sería la frase introductoria del estudio de hoy. Habla y no calles, iglesia. Y habla no en el sentido de hablar y de cualquier cosa, como se suele decir, hablar hasta por los codos. No es ese el sentido, ¿no? Realmente eso es todo lo contrario, es muy negativo. Cuando uno habla, fácilmente uno puede meter la pata y dice que hay muchas palabras, mucho hablar, no falta el pecado, dice el proverbio, ¿no? Entonces había un político allá en España que más que político era parlamentario y se llamaba Barbotín, y quedó la frase para las generaciones venideras. Eso fue el tiempo de la Segunda República, estamos hablando de 1930 y algo. Entonces hablaba tanto en la Cámara, que aburría a todo el que, primero a los de la Cámara, después a todos los que, me imagino que los primeros serían su familia, ¿no? Que estarían aburridos ya de escucharle. Pero quedó la frase, nada, que hablas más que Barbotín. Entonces, no se trata de eso, de hablar y de hablar, sino de compartir, hablar de la palabra del Señor, del mensaje del Evangelio, compartir lo que el Señor quiere que hablemos y compartamos con aquellos que nos rodean. Ese es el sentido y la intención del ánimo para la iglesia, y muy especialmente y muy específicamente la iglesia acá en Pocitos, ¿no? Habla y no calles. ¿Ah? El texto que tenemos en la palabra del Señor en el libro de Romanos, en la epístola a los Romanos, es que la fe, es decir, el hecho de que la gente crea en el Señor Jesucristo, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. De manera que hay que hablar, hay que compartir. Si la gente no oye, pues difícilmente es que se reciba testimonio o que se haya conversiones, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? Pero hay veces, hay ocasiones en las cuales desgraciadamente o tristemente no se habla o no hablamos. Entonces, ¿por qué es que no hablamos? Esa sería la primera parte, primer pensamiento que me gustaría traer a todos vosotros. ¿Por qué causa que no hablamos y no compartimos con otros la palabra del Señor o el Santo Evangelio? En primer lugar, es clarísimo que hay un enemigo, porque el testimonio del Evangelio, el compartir, es una lucha, es una batalla, y como batalla que es, realmente hay un enemigo, hay alguien que está al otro lado que no quiere que se predique, que se comparta, que se dé testimonio, que otros oigan, y quiere cerrarnos la boca, ¿no? Entonces, en la epístola a los Efesios encontramos claramente ese enemigo, ¿no? Lo hemos visto ya en otras ocasiones, pero es necesario que vayamos otra vez acá. Capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Encontramos que hay un enemigo, que hay una realidad que no quiere que hablemos. Porque si hablamos y la persona escucha el Evangelio y cree, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y necesitamos dar esa palabra y encontramos que hay una oposición, hay una enemistad de parte del enemigo del Señor. Dice el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces ahí viene este enemigo y se nos pide que nos pongamos la armadura de Dios para esa lucha. Después dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es parte de esa armadura, es el tener el pronto, presto el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Es parte de la armadura para poder resistir a ese enemigo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez, un elemento en la armadura, una pieza en la que tenemos que tener en cuenta, porque es la que usamos para llevar adelante el mensaje y compartirlo con otros. Y luego, miren lo que dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque todos estamos, los hijos de Dios, involucrados, implicados en esta batalla, en esta lucha, que no es contra sangre y carne, sino contra estos enemigos. Y luego dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Porque esto es una lucha terrible, hermano. Entonces, por eso es que tanto necesitan los hermanos que están en la predicación o haciendo misión, obra misionera en algún lugar en otro. Y esto es por ahora, porque hay más cosas con respecto al testimonio. Pero en este caso Pablo va a ministrar o está queriendo ministrar en el lugar donde él se encuentra, y entonces pide oración para que él pueda abrir la boca y dar testimonio, hablar del Evangelio, y para que lo haga con denuedo, como dice más adelante, por el Evangelio, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces hay una lucha, es real, y tenemos que tenerla en cuenta. En el capítulo 4 del libro de los Hechos encontramos que hay enemistad de parte de otros, hay una oposición de parte, en este caso, de los hombres. Si bien nuestra lucha no es contra sangre y carne, nosotros, se nos dice en Efesios, nuestra lucha, la de los hijos de Dios, no es contra sangre y carne. Nosotros no tenemos que andar peleándonos con todo el mundo, ni despotricando, ni pasando por arriba de nadie, ni forzando a la gente para que crea o para que escuche, en absoluto. Pero desgraciadamente hay personas que sí luchan contra nosotros, que sí batallan contra nosotros, que sí se oponen, resisten al mensaje del Evangelio. Es una realidad, y esto nos entristece. Si bien el otro enemigo lo encontramos que es real y debemos de sujetarnos y agarrarnos del Señor, cuando es por parte del hombre nos debe de entristecer. ¿Por qué? Porque son personas que están precisando ellos mismos también el Evangelio, la salvación, que ellos escuchen y crean. Y eso nos entristece, o nos debería de entristecer, cuando nos atacan o cuando están contra el Hijo de Dios, ¿no? Dice en el capítulo 4, versículo, y dice la palabra, versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos,
notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Es curioso porque a Jesús todo el tiempo le estamos diciendo: ¿qué señal nos muestras para que creamos? ¿Qué señal nos muestras para que creamos? Acá Jesús hizo señales. Cantidad de cosas. Ellos ya tendrían que haber querido, pero endurecieron sus corazones. Nunca reconocieron. Porque no solamente no lo reconocieron, sino que lo llevaron a la cruz. Pero acá encontramos un reconocimiento de los principales religiosos de Jerusalén. Señal manifiesta. Ha sido hecha, no lo podemos negar, ha sido hecha delante nuestro. Conocíamos a ese cojo de nacimiento. Ha sido una curación innegable, lo hemos visto. ¿Qué haremos con estos hombres? Pero desgraciadamente no quieren admitir el mensaje, no quieren admitir el testimonio de salvación, del Evangelio dado por estos hombres, discípulos del Señor. Y dice la palabra de Dios: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, etcétera, etcétera. De manera que vemos que hay, desgraciadamente, y eso nos debería de entristecer, personas que puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser una autoridad superior, que no quieren que demos el Evangelio. Gracias a Dios que por ahora en Uruguay, se puede dar y compartir el Evangelio con toda libertad. Hasta ahora, gracias a Dios. Pero hay hermanos en el mundo que no pueden hablar en la calle, no pueden tener un salón como este. Esto es un lujo, hermanos. Esta casa en Pocitos es un lujo, es un privilegio, una bendición que podamos tener un lugar donde dar la palabra de Dios, compartir. Tú en el lugar donde estás es un privilegio, un lujo, una bendición de Dios, que con libertad puedes hablar con tu vecino sin que te denuncien y te lleven a una cárcel, o te quiten esto o te quiten lo otro. Pero desgraciadamente hay personas que se oponen a la predicación del Evangelio y nos quieren cerrar la boca, o quieren cerrar la boca del creyente para que no hablemos. Entonces hay un enemigo. Por otro lado, hay otros factores, hay otras causas. También por causa de una de frialdad espiritual, nuestras vidas se pueden apagar, se pueden enfriar. Podemos andar entretenidos en otras cosas y entonces dejamos de lado el testimonio y el hablar a otras personas acerca del Señor Jesucristo, da salvación, el temor de Dios, etc. Entonces, esa frialdad espiritual puede ser causada bien por una falta de comunión con el Señor. Vemos al Señor lejos, lo vemos muy separado de nosotros, lo podemos sentir y nos cuesta o no sale normal, natural, al no haber una comunión correcta, bien por pecado, bien por una vida desordenada, etc. Pero el Señor está ahí, separado, está lejos. Entonces nos cuesta hablar de aquel a quien deberíamos de amar y deberíamos de honrar y deberíamos de hablar con aquel que se ponga delante nuestro. Entonces, esto es una causa, una razón. Frialdad espiritual. Frialdad que puede venir también por apego o por amor al mundo, a las cosas materiales. Y estamos tan entretenidos con esto, con lo otro, que echamos de menos, en falta o pasamos por alto las personas que nos pueden estar rodeando para hablarnos de Cristo. Y me acuerdo del pasaje del libro Segundo de Reyes, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero estaba la ciudad de Jerusalén sitiada por los enemigos de Israel y algunos
unos leprosos que decían, si entramos nos vamos a morir de hambre. Entramos en la ciudad porque estaba la ciudad sitiada por el ejército enemigo. Si entramos vamos a morir. Vamos a los enemigos de Israel, vamos al campamento enemigo y si nos dan de comer, viviremos. Y si nos matan, que nos maten. Pero ya era, digamos, la última decisión. Y cuando llegan al campamento se encuentran que habían huido, porque Dios había hecho un milagro ahí, se habían ido despavoridos fuera de las tiendas y quedó todo intacto. La comida, los enseres, todo. Y ahí fueron los leprosos, se dieron cuenta que se habían ido y lo primero que hicieron, ¡wow! ¡Wow! Esta ropa para mí, estoy comer. Y ahí estaban pasándoselo bomba, era su carnaval. Su carnaval. Y ahí estaban, ¡wow! Entretenidos, mirando todo eso que estaban disfrutando. Cuando recapacitan y se dan cuenta de que ahí en la ciudad había gente que se estaba muriendo de hambre. De hecho, había madres que se estaban comiendo a sus hijos, del hambre que había. Madres se estaban comiendo a sus hijos. Y había una mujer que le dijo a otra mujer delante del rey, le dijo, haz justicia. Yo le dije, primero comemos a mi hijo y después comemos al tuyo. Comimos a mi hijo y ahora ella no quiere compartir el suyo. Fíjese qué tragedia que había en esa ciudad. Hasta dónde llegaron. Y los leprosos recapacitan y dicen, ¿qué estamos haciendo acá? Nosotros, hoy es día, dice, de salvación y nosotros callamos. Hoy es día de salvación y nosotros callamos. Hoy nosotros podemos ir a las murallas de la ciudad, ahí porque no nos van a dejar entrar, eso seguro, porque eran leprosos, y les podemos decir y hablar y decirles, miren que hay salvación, que hay comida y pueden seguir viviendo. Y a veces puede pasar, y este es el peligro, y esto es algo que puede ocurrir. Por eso, Iglesia del Señor, ánimo nomás, porque pueden haber todas estas cosas, tentaciones de un mundo que está ahí tan atractivo, para que nos entretengamos con él, con el trabajo y con esto, los estudios y con la plata y con el comprar tal cosa y comprar la otra y tener esto y tener lo otro. Y estamos tan enredados en todo eso que no nos damos cuenta que nos estamos callando y no hablamos y no le decimos a otros, no compartimos acerca del Evangelio para que otros alcancen la salvación que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta.